Hola, ¿cómo estás? En este día quería compartirte una palabra donde lo que quiero comunicar es realmente qué es lo que creemos con respecto a ser hijo de Dios o a ser cristianos. Hemos aprendido por una tradición familiar o por una tradición cultural que ser cristianos, ser hijos de Dios, es porque hemos nacido en una familia que tal vez se profesa esa fe y consideramos que somos hijos de Dios o somos cristianos. Ahora, yo quería hacerte razonar y reflexionar sobre este asunto. Yo te haría una pregunta. Una persona que nace en un hogar aparentemente cristiano, con una educación cristiana, donde se le da de chico una instrucción religiosa cristiana, luego esta persona, y se considera que es un hijo de Dios porque ha nacido en ese hogar, con todos los ritos de esa religión, y se la considera porque fue bautizado, porque fue enseñado, porque tomó ciertos estudios religiosos, se ha convertido en un hijo de Dios o es un hijo de Dios. Ahora, la persona esta crece, es un niño, luego es un adolescente, y ya en su adolescencia, pongámosle, cometiendo todos los mismos errores que podemos cometer ya desde el momento que tenemos uso de razón. Se calcula que a los 12 años ya un chico sabe a partir de ahí qué es lo que está bien y lo que está mal, si no es antes. Pero pongamos un promedio de los 12 años, este joven, este adolescente empieza a saber lo que está bien y lo que está mal y empieza a decidir por sí mismo. Y empieza a robar, pongámosle una persona X, Juancito, pongámosle. Juancito nació en un hogar creyente, cristiano, se lo bautizó, tomó la comunión, hizo todos los ritos para ser un cristiano, pongámosle como nosotros conocemos, o un hijo de Dios bautizado, es un hijo de Dios, ¿no? Supuestamente para algún tipo de cultura religiosa o de tradición religiosa, la que más abunda en los países occidentales, ¿no? Ahora, Juancito crece, tiene 12 años y decide por su cuenta robar, porque alguien le dice que robar es divertido, o porque él vio que es más fácil tomar algo ajeno para tener algo que no puede obtener, y Juancito empieza a robar. Luego Juancito se da cuenta que quiere más cosas, robar y tener dinero de una forma más fácil y más abundante. Entonces ya Juancito no es solo robar mientras la gente está distraída, sacarle algo. Juancito se da cuenta que quiere robar un camión de caudales. Entonces se reúne con gente que se dedica a eso y Juancito toma un arma y Juancito va y roba un camión de caudales. Y en ese robo la policía, como es normal, defiende el camión con el dinero y se arma un tiroteo. Y Juancito mata a un policía. Juancito ahora es un ladrón y Juancito ahora es un asesino. ¿Cómo podemos nosotros, te doy este ejemplo de Juancito para tomar el ejemplo, cómo nosotros podemos tomar ahora que Juancito era un hijo de Dios, era un cristiano, porque fue bautizado, porque fue enseñado en la instrucción religiosa y tomó los ritos, podríamos decir, de la comunión como para ser un hijo de Dios, un cristiano? Ahora, si Juancito era un hijo de Dios, si Juancito era un cristiano, ¿por qué decidió robar, decidió matar, decidió seguir esos caminos si era realmente un hijo de Dios y un cristiano? Con esto yo te quiero hacer reflexionar, querido amigo, que ser cristiano, ser hijo de Dios, y no te lo digo yo, te lo dice la experiencia, la historia que te cuento, que es la historia de muchas personas que de su instrucción familiar, de su niñez, desde que nacieron prácticamente han tenido una instrucción y una educación religiosa, pongámosle en este caso cristiana, y luego sabemos que muchas personas han salido buenas personas, sí, cometiendo sus pecados también como todos, pero bueno, no han llegado a ser a lo mejor ni asesinos ni ladrones como este ejemplo, pero han cometido otros pecados porque somos todos pecadores y todos cometimos pecados. Entonces, ¿cómo podemos considerar que esta persona es un hijo de Dios, aquel que toma estas decisiones? Si un hijo de Dios no podría, porque si sos hijo de Dios no podés tener deseos de matar, de robar,
necesariamente, o sea, si bien están en nuestra humanidad, pero si somos realmente cristianos, hijos de Dios, no debería, si en nuestra naturaleza se incorporaría a la naturaleza de hijo de Dios, porque de chiquitito nos hicieron un rito, entonces supuestamente deberíamos ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Y más si hicimos algún rito religioso luego y estudiamos, deberíamos ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Ahora, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué sucede? Sucede porque nunca podemos ser hijos de Dios por un ritual superficial y exterior. No sé, uno no se hace hijo de Dios de nacimiento, ni te hacen hijo de Dios porque tengas una familia cristiana. Te hace hijo de Dios creer en aquel que puede transformar tu vida y hacerte un hijo de Dios. Aunque a muchos les moleste esta palabra, porque tienen la tradición, porque viven así, toda la vida lo creyeron así, yo tengo que decirte, tengo el deber de advertirte que no puedes ser un hijo de Dios, que no puedes ser tú un cristiano. Puedes ser un cristiano simpatizante, podríamos decir, pero no puedes ser realmente en tu naturaleza un hijo de Dios si no creíste en Jesús. Un día dijiste: Jesús, yo decido seguirte, creer en ti. Hasta ahora creí a mi manera y viví a mi manera. Soy un pecador, viví pecando y desobedeciendo tus leyes. Y vos mirá, no, pero yo viví una vida muy agradable, no hice mal a nadie, no robé, no maté. Los mandamientos no son solo no robar, no matar. Los mandamientos te hablan de no cometer adulterio, no levantar falsos testimonios contra tu prójimo, no mentir contra tu prójimo, no adulterar, no engañar a la mujer de tu prójimo. La Biblia habla de muchos mandamientos. Los 10 mandamientos cierran varios: no deshonrar a tus padres, no idolatrar. El primer mandamiento cambiado, lamentablemente te lo tengo que decir, cambiado por el catecismo católico. El primer mandamiento que Dios le da a Moisés es: no te harás imagen ni escultura, no te rendirás a ello y le rendirás culto, ni adoración, ni nada. Dios prohíbe adorar las imágenes y las estatuas, o sea, religiosas, hacer una estatua religiosa creyendo que te puede ayudar y adorarla. ¿Cuántos hemos hecho dentro de nuestra cultura cristiana, entre comillas, estas prácticas? Bueno, todo esto son prácticas, son pecados que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? En este particular es porque Dios es espíritu y hay que pedirle y adorarlo en el espíritu y no a través de objetos materiales. Eso ordenó el Señor. Ahora, ¿cuánto hemos cometido cualquiera de estos pecados que te relaté? Idolatría, como te dije, adorar esculturas, adulterar, mentir, deshonrar a tu padre y a tu madre, usar el nombre de Dios en vano. ¿Cuánto de tu mandamiento? Si no robaste, no mataste, como todos dicen, yo no robé, no maté, alguno de estos cometiste, ¿sí? Hiciste. Entonces todo dice la Biblia, todos somos pecadores, todos hemos pecado. En el momento que tenemos uso de razón, pongámosle una fecha, un año, 12 años para adelante, que un niño se lo considera que ya pasa a tener uso de razón y saber ser dueño de sus actos, cometemos pecados conscientemente o inconscientemente. Ahora, ¿cómo puedo ser hijo de Dios si yo día a día que pasa me voy transformando en una persona que a veces hasta me gusta cada vez más hacer cierto tipo de prácticas y cosas que son contra la ley de Dios? Entonces, no podemos ser hijos de Dios de nacer. Esto marca que no somos, por experiencia y por lo que dice las Sagradas Escrituras. No podemos ser hijos de Dios naciendo en una familia cristiana, en un hogar cristiano. No podemos hacernos transformarnos en hijos de Dios por esa herencia de la familia, no. O por un rito. No. El Hijo de Dios es aquel que cree, un día toma una decisión, escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje de Dios que dice que somos todos pecadores, que debemos arrepentirnos y creer en Jesús como nuestro único Salvador. Entonces, a partir de ese momento que vos entendés, escuchás el mensaje y decís: sí, es verdad, viví toda mi vida sin creer en Él, tenía religión, tenía, no sé, cosas que me decía creer en Dios porque tenía ciertos objetos o cosas que consideraba santas o de Dios, pero nunca le había entregado mi corazón a Dios. Había oído hablar, pero nunca le había entregado mi... A partir de ese momento vos tomás esa decisión. Ser hijo de Dios es tomar una decisión, ser cristiano es tomar una decisión. En el momento que te das cuenta que tus ojos se abren por escuchar la palabra de Dios, ya sea de una persona, ya sea por leerla en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, Dios te abre los ojos, te está hablando y te está diciendo: cree en mí, arrepiente tus
de tus pecados y cree en mí. A partir de ahí, uno empieza una vida de seguir a Dios, de seguir a Cristo, y se transforma en un hijo de Dios. Eso no lo dice una religión, eso no lo digo yo, eso lo dice la Sagrada Escritura, lo dice Jesús. En Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice en uno de sus versículos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibe y cree en su nombre, Dios le da potestad de ser hijo de Dios. Y estos no son engendrados por voluntad humana, por la carne, ni por nada de esta tierra. Estas personas, dice, son nacidos de Dios. Los que creen, le reciben. ¿Sí? Porque dice, a lo suyo vino. Está hablando que vino primero al pueblo de Israel y después vino a todas las naciones. Este evangelio Jesús mandó a predicar a todas las naciones. A todos fue. Jesús le habló y se reveló a todos. Dios se ha revelado primero a través de su creación y luego a través de su Hijo y de su palabra como testimonio. Dios ha llegado y ha hablado a todas las naciones. Ahora, no todos creen. Por eso dice, a los suyos los suyos no le recibieron, pero a los que creen, o sea, es requisito creer y recibirlo. Más adelante, Jesús le dice a sus discípulos, le da la orden, la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El que se bautice, el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Habla de la acción del bautismo como una demostración pública y podemos decir superficial de mostrar lo que pasó dentro mío. Me bautizo, pero primero debo creer, porque el bautismo significa que muerto una vieja vida y empiezo una nueva vida, que es lo que hizo Cristo, morir y resucitar, y esa vida Jesús nos otorga a nosotros cuando creemos. Eso es creer, eso es ser un hijo de Dios, transformarse y nacer de nuevo. A partir de ese momento que vos decidís seguir a Jesús, decís, yo decido seguirte, ahora me doy cuenta que soy un pecador, me arrepiento, creo, acepto a Jesús como mi Salvador, ahora lo empiezo a seguir, ahí te transformas en un hijo de Dios. Y empiezas a leer su palabra, y empiezas a entender su palabra, porque el Espíritu Santo viene a tu vida. En el momento que lo invitaste a entrar a tu vida, el Espíritu Santo, a Cristo, a tu vida, el Espíritu Santo viene a tu vida y empieza a ayudarte a entender la Escritura, empieza a darte ánimo para orar, ánimo para juntarte con otros cristianos. Tú empiezas a ir a un lugar, a congregarte, porque eso es esencial, congregarte con otros cristianos y buscar conocer más a Dios. Pero eso sucede cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesús. Ser hijo de Dios no es por herencia, ni por imposición, ni por ritual. Es por una decisión, querido amigo. No te engañes. Si te das cuenta que no has recibido a Cristo, te das cuenta que no eres un hijo de Dios y que todo ha sido algo falso que has vivido, te has autoengañado o te han engañado y has creído esto, pero te das cuenta cómo estás hoy, viviendo mal, lejos de Dios, en tinieblas. Vos decís, ¿cómo? Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué vivo así? Te das cuenta que en realidad no le habías entregado tu corazón, no habías creído, no lo habías recibido a Cristo. Hazlo ahora, amigo. Yo te invito a hacerlo. Te digo de esta manera, te invito y te ayudo si vos querés, o si no, orá a tu manera, y si no, yo te ayudo. Y decirle así: Padre del cielo, Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por escuchar tu palabra, el mensaje que me estás dando. Me estoy dando cuenta que creí que era un hijo de Dios, pero no lo soy. Ahora me doy cuenta de la realidad. Yo te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy un pecador y que necesito tu salvación. Te pido perdón por mis pecados y acepto a Jesús como mi Salvador. Ahora lo acepto, lo recibo, creo que Él es mi Salvador, que murió y resucitó por mí para salvarme. Lo recibo, creo en Él y a partir de hoy lo voy a seguir, voy a empezar a seguirlo, porque quiero realmente vivir como Él quiere que viva. Gracias Dios gracias Padre por darme a tu Hijo para salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ojalá, querido amigo, esta palabra te haya ayudado y puedas haber entendido que creer en Cristo, seguir a Cristo, ser un hijo de Dios, no es por imposición, ni por ritual, ni por herencia. Tú tienes que tomar la decisión. Si hoy la tomaste, eres bienaventurado.